A 8.611 metros de altura, donde el oxígeno es tan escaso que cada respiración se siente como la última, dos cuerpos cayeron en silencio por la cara sur del K2. 800 metros de caída libre. Una madre y su hija, unidas por una cuerda que se convirtió en su sentencia de muerte compartida. El viento helado se llevó sus gritos mientras precipitaban hacia el abismo, dos figuras humanas desapareciendo contra el blanco infinito de la montaña salvaje. Era el 23 de julio de 2016 y el K2 acababa de cobrar dos víctimas más. La segunda montaña más alta del mundo no necesita presentación entre quienes conocen el verdadero significado del terror alpino. Mientras el Everest atrae multitudes con su promesa comercial de gloria, el K2 permanece como la prueba definitiva, la montaña que separa a los alpinistas de los turistas con dinero. Uno de cada escaladores que alcanza su cumbre nunca regresa vivo. Sus laderas están sembradas de cuerpos congelados, monumentos permanentes a la arrogancia humana. Los pakistaníes la llaman Chogori, la gran montaña. Los alpinistas la conocen por otro nombre, la Viuda Negra. Karen Whitlow tenía 48 años y su hija Emily apenas 24 cuando decidieron desafiar a este gigante de roca y hielo. No eran alpinistas profesionales, no tenían experiencia técnica en 8000, nunca habían enfrentado la zona de la muerte, ese infierno blanco por encima de los 8000 metros, donde el cuerpo humano comienza a morir célula por célula. Pero tenían algo más peligroso que la inexperiencia. Tenían un sueño compartido y la certeza absoluta de que lo lograrían. La fiebre de cumbre ya había infectado sus mentes mucho antes de pisar el campo base. Los guías les advirtieron sobre el mal de altura. Los pronósticos meteorológicos gritaban peligro. Los sherpas experimentados les suplicaron que descendieran. Pero madre e hija continuaron ascendiendo, convencidas de que las reglas de la montaña no aplicaban para ellas. Y el K2, esa bestia antigua e implacable, esperaba paciente en las alturas. Esta es la historia de cómo dos personas comunes desafiaron a la montaña más mortífera del planeta, y de cómo la montaña les enseñó, demasiado tarde, que en el reino de los 8000 no hay segundas oportunidades. Karen Whitlow no era alpinista profesional. Era contadora en una firma mediana de Denver, Colorado. Cada mañana conducía 40 minutos hasta su oficina, revisaba hojas de cálculo, asistía a reuniones interminables sobre presupuestos fiscales y regresaba a casa para cenar con su familia. Una vida absolutamente ordinaria, predecible, segura. Su hija Emily estudiaba enfermería en la Universidad de Colorado y compartía con su madre esa misma existencia rutinaria de clases, exámenes y fines de semana tranquilos. Nada en sus biografías sugería que algún día intentarían escalar la segunda montaña más peligrosa del planeta. Pero el montañismo tiene una forma peculiar de infectar incluso a las personas más comunes, convirtiéndolas en algo que nunca imaginaron ser. Todo comenzó en 2013, cuando Karen cumplió 45 años. Su esposo Mark le regaló un viaje familiar a Nepal, pensando que sería una aventura controlada y segura, trekking suaves por los Ki, valles del Himalaya, visitas a templos budistas, fotografías de montañas desde la distancia. Durante ese viaje, madre e hija caminaron hasta el campo base del Everest, una ruta turística que miles de personas completan cada año sin mayor dificultad. Fue allí, a 5.360 metros de altura, donde todo cambió para ellas. Karen describió más tarde en su diario personal que al contemplar la cumbre del Everest desde el campo base, sintió algo que nunca antes había experimentado, una necesidad visceral, casi dolorosa, de estar allá arriba. Emily confesó sensaciones similares. Era como si la montaña las hubiera llamado, susurrando promesas de gloria y transformación. No sabían que ese susurro era en realidad el canto de sirena más mortífero del mundo del alpinismo, la fiebre de cumbre. De regreso en Colorado, algo fundamental había cambiado en Karen y Emily. La vida ordinaria que antes les resultaba satisfactoria, ahora se sentía insoportablemente pequeña. Karen comenzó a investigar obsesivamente sobre montañismo, devorando libros de John Krakauer, estudios sobre aclimatación y fisiología de altura, documentales sobre expediciones históricas. Emily abandonó su rutina de estudiante universitaria para entrenar en gimnasios de escalada, levantarse a las 5 de la mañana para correr con una mochila cargada de peso, practicar técnicas de crampones en muros artificiales de hielo. Para 2014, ambas habían escalado varias cumbres de Colorado superiores a los 1000 metros, el Monte Elbert,
el Pico Longs, el Monte Massive. Eran montañas respetables, pero estaban a años luz de distancia de un 8000. Mark observaba preocupado cómo su esposa e hija se sumergían cada vez más profundo en este mundo obsesivo. Les advirtió sobre los peligros, les mostró estadísticas de mortalidad, les rogó que frenaran. Pero la fiebre ya estaba demasiado avanzada. Madre e hija ya no hablaban de otra cosa que no fuera su gran objetivo, conquistar un 8000. En 2015 tomaron la decisión que sellaría su destino. No escalarían el Everest, la montaña comercial saturada de turistas ricos sin experiencia. Eso sería demasiado ordinario para su nueva identidad como alpinistas serias. Irían directamente al K2, la montaña que separaba a los verdaderos escaladores de los impostores. Amigos experimentados del mundo del alpinismo les advirtieron que estaban cometiendo un error fatal. Un escalador veterano llamado Richard Chen, quien había completado 7 8000, les explicó con paciencia extrema que el K2 no era una montaña para principiantes. Les habló del cuello de botella, esa estrecha chimenea de hielo donde los escaladores quedan expuestos a avalanchas constantes. Les mostró fotografías de la pirámide del K2, con sus paredes verticales de roca y hielo, donde un resbalón significa una caída de miles de metros. Les leyó las estadísticas. Una tasa de mortalidad del 25%, tormentas que aparecen en minutos sin advertencia, temperaturas que alcanzan 50 grados bajo cero, con el factor de sensación térmica. Pero Karen y Emily ya habían tomado su decisión. Habían encontrado una empresa comercial pakistaní dispuesta a llevarlas a cambio de $50.000 por persona. El dinero no era problema. Karen había liquidado sus ahorros de jubilación y Emily había conseguido un préstamo estudiantil masivo. La montaña las llamaba y ellas responderían. Los siguientes meses fueron de preparación frenética. Contrataron a un entrenador personal especializado en acondicionamiento para alta montaña. Realizaron simulaciones en cámaras hipováricas para experimentar la sensación de falta de oxígeno. Compraron equipo de última generación, trajes térmicos de 8 capas, crampones de titanio, cascos certificados, cuerdas dinámicas, sistemas de oxígeno suplementario. Karen dejó su trabajo en la firma de contabilidad, argumentando que esta expedición era más importante que cualquier carrera profesional. Emily suspendió indefinidamente sus estudios de enfermería. Sus vidas enteras giraban ahora alrededor de un único objetivo obsesivo. Mark las veía transformarse en personas que ya no reconocía, consumidas por una ambición que había adquirido características casi religiosas. Les suplicó una última vez que reconsideraran. Les mostró el obituario de Rob Hall, el legendario guía neozelandés que murió congelado en el St. Stephen's Everest a pesar de su experiencia masiva. Les leyó sobre Scott Fisher, otro escalador de élite mundial que pereció en la misma tormenta. Si profesionales con décadas de experiencia morían en estas montañas, ¿qué posibilidad tenían dos principiantes? Pero la lógica ya no tenía poder sobre Karen y Emily. La fiebre de cumbre no responde a argumentos racionales. Es una enfermedad del alma que convence a sus víctimas de que son invencibles, de que las reglas de la montaña no aplican para ellas. Y así, en junio de 2016, madre e hija abordaron un buión hacia Islamabad, Pakistán. Llevaban consigo 120 kilos de equipo, una preparación inadecuada de solo 3 años y la certeza absoluta de que regresarían como conquistadoras. La montaña las esperaba en silencio. El K2 se eleva a 8.611 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre Pakistán y China. Es la segunda montaña más alta del planeta, pero esa clasificación numérica es profundamente engañosa, porque en el mundo del alpinismo de élite, todos saben una verdad fundamental. El K2 es infinitamente más mortífero que su hermano mayor, el Everest. Mientras que el Everest ha sido conquistado por más de 6.000 personas, incluyendo niños, ancianos y turistas sin experiencia, el K2 solo ha visto a menos de 400 almas alcanzar su cumbre. De esas 400, una de cada nunca regresó con vida. Es una estadística que debería congelar la sangre de cualquier persona cuerda. Pero la fiebre de cumbre no responde a la cordura, responde solo a la ambición ciega y al deseo desesperado de gloria. Y fue precisamente esa fiebre la que atrajo a Karen y Emily Whitlow
hacia las fauces de este depredador de piedra y hielo. La diferencia entre el Everest y el K2 no es solo cuestión de altura, es una diferencia cualitativa que separa una montaña comercializada de un campo de exterminio natural. El Everest, a pesar de su fama y sus peligros reales, cuenta con infraestructura establecida, cuerdas fijas a lo largo de toda la ruta, múltiples campamentos equipados con oxígeno y suministros, helicópteros de rescate que pueden llegar hasta el campamento 2 en caso de emergencia. Hay temporadas de escalada predecibles, ventanas meteorológicas relativamente estables y cientos de sherpas experimentados que literalmente cargan a los clientes ricos hasta la cumbre. El K2 no ofrece ninguna de esas comodidades. Sus paredes son más empinadas, sus aristas más expuestas, su clima absolutamente impredecible. Las tormentas pueden aparecer en cuestión de minutos, transformando un día despejado en un infierno blanco, donde la visibilidad se reduce a cero. El viento puede alcanzar velocidades de 200 km por hora, arrancando carpas de sus anclajes y lanzando escaladores al vacío como si fueran muñecos de trapo. Y no hay rescates por helicóptero. La altitud y las corrientes de aire turbulentas hacen imposible cualquier operación aérea por encima del campo base. La historia del K2 está escrita con sangre congelada. En 1953, una expedición estadounidense intentó ser la primera en alcanzar su cumbre. Un alpinista llamado Art Gilkey desarrolló tromboflebitis a 8.000 metros de altura, una condición médica catastrófica donde se forman coágulos de sangre en las venas. Sus compañeros intentaron bajarlo en una camilla improvisada, pero una avalancha los golpeó con furia apocalíptica. Gilkey desapareció, presumiblemente sepultado bajo toneladas de nieve. Su cuerpo nunca fue encontrado. Un año después, en 1950 y Vampirines, la expedición italiana de Ardito Desio finalmente conquistó la cumbre. Pero la victoria tuvo un costo. El alpinista Mario Puchoz murió de neumonía pulmonar días antes del intento cumbre. En 1986, el K2 vivió su temporada más mortífera hasta ese momento. 13 escaladores murieron en un periodo de 2 semanas, la mayoría atrapados por tormentas súbitas que los congelaron vivos en la zona de la muerte. Entre ellos estaba Julie Tullis, la primera mujer británica en intentar el K2, quien quedó atrapada en el campamento durante una tormenta de 6 días. Cuando sus compañeros finalmente pudieron alcanzarla, ya estaba muerta, su cuerpo una estatua de hielo dentro de su tienda destrozada. Pero la tragedia que realmente definió la reputación del K2 como la montaña asesina ocurrió el 1 de agosto de 2008. Ese día, 23 escaladores de diferentes expediciones intentaron alcanzar la cumbre simultáneamente, creando un embotellamiento mortal en el cuello de botella, una estrecha chimenea de hielo y roca a 8.200 metros. Una avalancha masiva cortó las cuerdas fijas, dejando a docenas de personas varadas sin forma de descender. 11 alpinistas murieron en las siguientes 36 horas. El francés Hugues Dobared desapareció en una grieta y nunca fue encontrado. El serbio Dren Mandic cayó 3.000 metros por la cara sur cuando su cuerda de seguridad falló. El escalador irlandés Gerard MacDonnell intentó rescatar a 3 alpinistas coreanos atrapados, y todos murieron juntos cuando otra avalancha los sepultó. El nepalí Yumik Bote quedó colgando de una cuerda rota durante horas, visible desde los campamentos inferiores, mientras sus compañeros observaban impotentes cómo se congelaba lentamente hasta morir. Esa tragedia de 2008 se conoce ahora como el desastre del K2, y las imágenes tomadas ese día muestran una verdad aterradora. En la zona de la muerte del K2, incluso los escaladores más experimentados del mundo se convierten en víctimas indefensas de fuerzas que no pueden controlar. La zona de la muerte es un concepto que toda persona interesada en el alpinismo de alta montaña debe comprender con absoluta claridad. Por encima de los 8.000 metros, el cuerpo humano entra en un proceso de muerte celular constante e irreversible. No hay suficiente oxígeno en el aire para sostener la vida. Cada minuto que permaneces allí arriba, tu cerebro se daña, tus pulmones se llenan de fluido, tus músculos se deterioran, tus células, literalmente, se desintegran. Los escaladores experimentados saben que la zona de la muerte no es un lugar donde acampar o descansar. Es un lugar por el que debes moverte lo más rápido posible,
subir rápido y bajar aún más rápido, porque cada hora adicional aumenta exponencialmente tus probabilidades de no regresar jamás. En el K2, esta zona comienza mucho antes que en el Everest, debido a las condiciones extremas. El frío es más intenso, el viento más violento, la pendiente más pronunciada. Los escaladores describen la sensación de estar allá arriba como ahogarse lentamente mientras alguien te golpea con un martillo. Tu visión se vuelve borrosa. Tu pensamiento se fragmenta. Tus extremidades dejan de responder a tus comandos. Y si cometes un solo error, un solo paso en falso, un solo momento de distracción, la montaña te reclamará. Los pakistaníes locales que viven en los valles alrededor del K2 tienen sus propias historias sobre la montaña. La llaman la montaña de los espíritus y cuentan leyendas de almas atrapadas en sus laderas, condenadas a vagar eternamente en el viento helado. Cuando las tormentas golpean, dicen que puedes escuchar los gritos de los muertos, llamando a los vivos para que se unan a ellos en su prisión congelada. Los sherpas que trabajan en expediciones comerciales del K2 realizan ceremonias budistas elaboradas antes de cada intento de cumbre, quemando incienso y recitando mantras para apaciguar a los espíritus de la montaña. No es superstición vacía, es el reconocimiento de que están entrando en un lugar donde las leyes normales de la supervivencia humana ya no aplican. Y cuando Karen y Emily Whitlow llegaron al campo base del K2 en julio de 2016, con solo 3 años de experiencia en montañismo y ningún 8000 previo en su currículum, los sherpas experimentados intercambiaron miradas preocupadas. Porque sabían, con la certeza que solo da la experiencia directa en el filo de la muerte, que estas dos mujeres no estaban preparadas para lo que la montaña salvaje tenía reservado para ellas. Karen y Emily llegaron al campo base del K2 el 12 de julio de 2016, después de una caminata extenuante de 8 días desde el pueblo de Ascole. A 5.100 metros de altura, el campo base era un pequeño asentamiento temporal de tiendas de colores brillantes, dispersas sobre un glaciar rocoso, rodeado por paredes verticales de roca y hielo que se elevaban hacia el cielo, como las murallas de una catedral maldita. Había aproximadamente 40 escaladores de diferentes expediciones comerciales acampados allí, todos esperando la ventana meteorológica perfecta para intentar la cumbre. El ambiente debería haber sido de camaradería y emoción compartida, pero los alpinistas veteranos que observaron a madre e hija desempacar su equipo sintieron una inquietud inmediata. Algo estaba mal. Karen y Emily se movían con la torpeza de principiantes absolutos, tropezando con sus crampones nuevos, confundidas por los sistemas de arneses claramente fuera de lugar en este entorno brutal. Un sherpa experimentado llamado Min Magyalsh, quien había escalado el K2 3 veces, se acercó al líder de su expedición comercial y le advirtió con franqueza: «Estas mujeres no están listas para esta montaña». El líder de la expedición contratada por Karen y Emily era un pakistaní llamado Hassan Ali, propietario de una empresa comercial de bajo costo que operaba en el límite de la legalidad. Hassan no era un alpinista de élite. Era un hombre de negocios que había descubierto que había dinero en llevar a clientes occidentales ricos a las montañas más peligrosas del planeta, sin hacer demasiadas preguntas sobre su nivel de preparación. Cuando Mingma le expresó sus preocupaciones sobre Karen y Emily, Hassan simplemente se encogió de hombros. Les había advertido por correo electrónico que necesitaban experiencia previa en 8000, pero ellas habían insistido y pagado el precio completo por adelantado, $50.000 cada una. Ese dinero ya estaba gastado en equipos, permisos y salarios de sherpas. No había posibilidad de reembolso y Hassan no tenía intención de rechazar a clientes pagantes solo porque otros escaladores consideraban que no estaban preparadas. Era una decisión que perseguiría a Hassan durante el resto de su vida, pero en ese momento, el dinero habló más fuerte que la prudencia. La expedición continuaría según lo planeado, y si Karen y Emily morían en el intento, bueno, habían firmado exenciones de responsabilidad muy detalladas. Las primeras señales de advertencia aparecieron incluso antes de comenzar el ascenso propiamente dicho. Durante los días de aclimatación en el campo base, Karen comenzó a experimentar dolores de cabeza severos y náuseas constantes. Estos son síntomas clásicos del mal agudo de montaña,
una condición potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo no puede adaptarse a la disminución de oxígeno. A 5.000 metros, el aire contiene aproximadamente 50% menos oxígeno que al nivel del mar. El cuerpo necesita días o semanas para ajustarse, produciendo más glóbulos rojos para transportar el oxígeno limitado de manera más eficiente. Pero si asciendes demasiado rápido, o si tu cuerpo simplemente no es capaz de aclimatarse adecuadamente, el cerebro comienza a hincharse dentro del cráneo. La presión intracraneal aumenta, los dolores de cabeza se vuelven insoportables. Puedes desarrollar edema cerebral de altura, donde el líquido se acumula en el cerebro, causando confusión, pérdida de coordinación y eventualmente la muerte. Karen estaba mostrando todas las señales de alerta tempranas. El médico de la expedición, un joven residente de medicina de emergencias que trabajaba en el campo base para ganar experiencia, le recomendó descender inmediatamente a una altitud menor y considerar abandonar la expedición. Karen se negó rotundamente. Había gastado todo su dinero, había renunciado a su trabajo, había viajado miles de kilómetros. No iba a rendirse por un simple dolor de cabeza. Emily también estaba luchando, aunque sus síntomas eran diferentes. A los 24 años, era más joven y aparentemente más fuerte que su madre, pero la altitud no discrimina basándose en la edad o la condición física. De hecho, muchos alpinistas jóvenes y atléticos sufren más severamente el mal de altura porque sus cuerpos están acostumbrados a rendir a niveles máximos, y la hipoxia los frustra profundamente. Emily desarrolló una tos seca y persistente que no la dejaba dormir. Cada noche, los ocupantes de las tiendas cercanas podían escucharla tosiendo violentamente durante horas, un sonido áspero y doloroso que reverberaba en el silencio helado del campo base. Esa tos era otra señal de advertencia crítica, el primer síntoma de edema pulmonar de altura, una condición donde los pulmones se llenan de líquido. Si no se trata, el edema pulmonar progresa rápidamente. Los pulmones se saturan, la respiración se vuelve imposible, te ahogas lentamente en tu propio fluido corporal. Es una de las formas más agonizantes de morir en la montaña. Los sherpas experimentados reconocieron la tos de Emily inmediatamente. Le suplicaron que descendiera. Le explicaron que si continuaba ascendiendo con esos síntomas, moriría. Emily, al igual que su madre, rechazó los consejos. Insistió en que era solo una tos por el aire seco. Continuaría. El 16 de julio, la expedición comenzó el ascenso hacia el Campamento 1, situado a 6.000 metros. Este tramo inicial no es técnicamente difícil, principalmente una caminata extenuante sobre el glaciar Godwin-Austen, pero la altitud convierte cada paso en una tortura. Karen y Emily se movían a un ritmo dolorosamente lento, deteniéndose cada pocos minutos para jadear en busca de aire. Los sherpas que cargaban sus mochilas pesadas las adelantaban constantemente, estableciendo el campamento mucho antes de que madre e hija finalmente llegaran, completamente exhaustas. Esa noche en el Campamento 1, Karen sufrió un episodio preocupante. Mingma la encontró fuera de su tienda a las 3 de la madrugada, desorientada y confundida, sin recordar dónde estaba o por qué estaba allí. Este tipo de confusión mental es un síntoma de edema cerebral severo. El cerebro hinchado no funciona correctamente. La cognición se fragmenta. La memoria falla. En casos extremos, las víctimas entran en coma y mueren. Mingma llevó a Karen de regreso a su tienda y le dio dexametasona, un esteroide potente que reduce temporalmente la inflamación cerebral. Le explicó que debía descender inmediatamente al amanecer. Esta no era una sugerencia. Era una orden médica de emergencia. Si continuaba ascendiendo, moriría. Karen escuchó en silencio, asintió y prometió descender por la mañana. Fue una mentira. Cuando el sol salió, madre e hija ya estaban empacando para continuar hacia el Campamento 2. La situación meteorológica añadía otra capa de peligro mortal. El pronóstico del tiempo para finales de julio mostraba una ventana de buen clima extremadamente estrecha. Solo 3 días de vientos relativamente calmados antes de que llegara un sistema de tormentas masivo desde el oeste. Los escaladores experimentados sabían que tenían que moverse rápido, subir durante esos 3 días, alcanzar la cumbre y descender antes de que la tormenta golpeara. Pero Karen y Emily se movían a un ritmo glacial mucho más lento que cualquier otro grupo. Hassan
Calculó que al ritmo actual, madre e hija no alcanzarían el campamento, el punto de lanzamiento para el intento de cumbre, hasta después de que la ventana meteorológica se cerrara. Les presentó esta información fríamente. Podían continuar si insistían, pero estarían escalando directamente hacia una tormenta, o podían esperar en el campo base hasta que se abriera otra ventana, probablemente en agosto. Karen y Emily se consultaron brevemente y tomaron su decisión. Continuarían. El tiempo no importaba. Las advertencias no importaban. Los síntomas médicos no importaban. La fiebre de cumbre había consumido completamente su capacidad de juicio racional. Ya no eran dos personas tomando decisiones informadas sobre riesgo y recompensa. Eran adictas, persiguiendo su dosis final, ciegas a todas las consecuencias. Y el K2, esa montaña antigua e implacable, observaba su ascenso con la paciencia eterna de un depredador que sabe que su presa ya está condenada. La madrugada del 23 de julio de 2016 amaneció con un silencio ominoso sobre el campamento del K2. A 7.900 metros de altura, en una estrecha plataforma de hielo excavada en la cara sur de la montaña, Karen y Emily Whitlow se preparaban para el ataque final a la cumbre. Habían tomado 6 días para llegar hasta aquí, el doble del tiempo que cualquier otro grupo de la temporada. Sus cuerpos estaban destrozados por la altitud, sus mentes nubladas por la hipoxia, sus reservas de energía casi completamente agotadas. Pero la cumbre estaba solo a 700 metros verticales por encima de ellos, y después de haber llegado tan lejos, después de haber ignorado tantas advertencias, después de haber invertido tanto dinero y sacrificado tanto, no había posibilidad de que se detuvieran ahora. La fiebre de cumbre había alcanzado su punto culminante. A las 2 de la madrugada, con temperatura de 30 grados bajo cero y vientos que aullaban a más de 100 kilómetros por hora, madre e hija salieron de sus tiendas y comenzaron a caminar hacia la muerte. El campamento del K2 está ubicado en lo que los alpinistas llaman la zona de la muerte absoluta. A esta altitud, el aire contiene solo 33% del oxígeno disponible al nivel del mar. Cada respiración es un jadeo desesperado que nunca llena completamente tus pulmones. Tu corazón late a 140 pulsaciones por minuto, incluso en reposo, trabajando frenéticamente para bombear sangre saturada de oxígeno a tus órganos vitales. Tu cerebro comienza a morir, las células neuronales privadas de oxígeno suficiente entrando en necrosis. Tu coordinación motora se deteriora. Tu visión periférica se estrecha hasta que solo puedes ver lo que está directamente frente a ti, como mirar a través de un túnel oscuro. Los escaladores experimentados describen la sensación como estar borracho y ahogándose simultáneamente, mientras alguien te golpea repetidamente en la cabeza con un martillo. Y esta era la condición en la que Karen y Emily comenzaron la sección más técnica y peligrosa de toda la montaña. Mingma observaba desde su propia tienda, preparándose para seguirlas como soporte de emergencia. Ya sabía cómo terminaría esta historia. Lo había visto demasiadas veces antes. La ruta desde el campamento hasta la cumbre del K2 sigue un corredor estrecho de hielo y roca conocido como el cuello de botella. Es, sin exageración, uno de los tramos más peligrosos en todo el alpinismo de alta montaña. El corredor tiene aproximadamente 100 metros de longitud vertical, con una pendiente de 70 grados que requiere trepar usando tanto manos como pies. A tu izquierda, la pared de roca se eleva casi vertical. A tu derecha, un abismo de 3.000 metros cae directamente hacia el glaciar. No hay margen de error. Un resbalón, un crampón mal colocado, un momento de distracción y caes durante más de un minuto antes de impactar contra el hielo a velocidades que pulverizan huesos. Pero el verdadero terror del cuello de botella viene de arriba. Suspendidos sobre el corredor, a punto de colapsar en cualquier momento, hay seracs masivos, torres de hielo del tamaño de edificios de 10 pisos. Estos seracs se desprenden regularmente, enviando avalanchas devastadoras por el cuello de botella. En el desastre de 2008, fue una avalancha de serac la que mató a 11 personas. Los escaladores que transitan este corredor literalmente están jugando a la ruleta rusa con la gravedad. Y Karen y Emily entraron en este matadero natural en la oscuridad total de las 3 de la madrugada. Los primeros 100 metros fueron agonizantemente lentos.
Karen lideraba, colocando sus crampones con cuidado extremo en el hielo duro como acero. Emily la seguía 5 metros atrás, conectada por una cuerda de seguridad. Ambas usaban sistemas de oxígeno suplementario, pero incluso con la máscara bombeando oxígeno directamente a sus pulmones, cada paso requería múltiples respiraciones de recuperación. Subir 10 metros tomaba 15 minutos de esfuerzo extenuante. A este ritmo necesitarían más de 12 horas para alcanzar la cumbre, una eternidad en la zona de la muerte. Mingma, escalando detrás de ellas con otros 2 sherpas de soporte, observaba con creciente alarma. Karen se movía de manera errática, a veces deteniéndose completamente durante varios minutos, su cuerpo inmóvil contra la pared de hielo. Emily tosía violentamente cada pocos pasos, doblándose sobre su piolet, mientras sus pulmones luchaban por expulsar el fluido que se acumulaba en sus alvéolos. Estos eran signos inequívocos de que ambas mujeres estaban al borde del colapso fisiológico total. Mingma tomó la decisión de intervenir. Se acercó a Karen y le gritó a través del rugido del viento que debían descender inmediatamente. Karen lo miró con ojos vidriosos, sin comprensión real, y simplemente continuó subiendo. La hipoxia severa había destruido su capacidad de tomar decisiones racionales. A las 6 de la mañana, cuando el sol finalmente apareció sobre el horizonte oriental, Karen y Emily habían avanzado solo 200 metros verticales. Estaban a mitad del cuello de botella, completamente expuestas, con el viento cortando sus trajes térmicos como cuchillas de hielo. La temperatura con sensación térmica había caído a 45 grados bajo cero. El cuerpo humano no está diseñado para funcionar en estas condiciones. Las extremidades comienzan a congelarse. Los dedos de manos y pies desarrollan congelamiento de tercer grado, donde los tejidos literalmente se cristalizan y mueren. La cara se adormece, los labios se agrietan y sangran, y el agotamiento extremo combinado con la hipoxia produce alucinaciones vívidas. Los escaladores en la zona de la muerte frecuentemente reportan ver a personas que no existen, escuchar voces en el viento, sentir presencias invisibles caminando junto a ellos. La línea entre la realidad y la alucinación se desvanece, completamente. Emily comenzó a hablar con alguien invisible, conversaciones unilaterales que preocuparon profundamente a los sherpas. Karen, mientras tanto, había dejado de moverse casi por completo. Estaba sentada en el hielo, con la espalda contra la pared de roca, respirando en jadeos superficiales y rápidos. Sus ojos estaban abiertos pero no enfocados. Su mente había abandonado su cuerpo, refugiándose en algún lugar interno donde el dolor y el frío no podían alcanzarla. La decisión que Mingma enfrentaba en ese momento era imposible. Como sherpa experimentado, sabía que Karen y Emily morirían si continuaban ascendiendo, pero también sabían que probablemente morirían si intentaban descender en su estado actual. El descenso del K2 es técnicamente más difícil que el ascenso. Requiere coordinación precisa, fuerza en las piernas y concentración mental absoluta para rapelar por secciones verticales. Karen y Emily no tenían ninguna de estas capacidades restantes, pues entonces Mingma intentaba forzarlas a descender. Podrían caer, arrastrándolo a él también, y había otro problema ético agonizante. Otros escaladores estaban subiendo detrás de ellos, esperando que Karen y Emily se movieran para poder pasar. El cuello de botella solo permite que una persona pase a la vez. Si Karen y Emily bloqueaban la ruta, podrían estar condenando a otros escaladores que habían planificado correctamente y merecían su oportunidad de cumbre. Mingma tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Se acercó a Karen, la sacudió violentamente para captar su atención y le dio un ultimátum final. «Desciendes ahora o te dejo aquí». Karen levantó la vista hacia él y en algún lugar detrás de la niebla de hipoxia encontró un momento de claridad. Pronunció palabras que Mingma nunca olvidaría. «Voy a llegar arriba». Y entonces, con un esfuerzo sobrehumano alimentado puramente por obsesión, Karen se puso de pie y continuó ascendiendo. Emily la siguió, mecánicamente, y los sherpas, impotentes para detenerlas sin usar fuerza física que podría matarlas a todos, observaron cómo madre e hija subían tambaleantes hacia la cumbre que se convertiría en su tumba. Karen y Emily Whitlow alcanzaron la cumbre del K2 a las 2:47 minutos de la tarde del 23 de julio de 2016.
a 8.611 metros sobre el nivel del mar, en el punto más alto de la segunda montaña más mortífera del planeta, madre e hija se abrazaron brevemente, sus cuerpos tambaleantes envueltos en trajes térmicos destrozados por el viento. Minma, quien las había seguido hasta arriba a pesar de sus reservas, tomó una fotografía con su cámara digital. En esa imagen, que más tarde se volvería tristemente famosa, puedes ver a Karen y Emily de pie contra el cielo azul profundo, sus rostros ocultos detrás de máscaras de oxígeno y gafas de nieve, banderas de oración tibetanas ondeando salvajemente detrás de ellas. Parecen victoriosas, parecen haber conquistado lo imposible, pero los alpinistas experimentados que vieron esa fotografía notaron inmediatamente los detalles ominosos, la postura encorvada de Karen sugiriendo agotamiento total, el ángulo extraño del cuerpo de Emily indicando pérdida de equilibrio y el hecho de que ya eran casi las 3 de la tarde. En la zona de la muerte del K2, cada minuto cuenta. Y Karen y Emily acababan de gastar todos sus minutos. La regla de oro del alpinismo de alta montaña es simple y absoluta. La cumbre es solo la mitad del camino. La mayoría de las muertes en 8000 ocurren durante el descenso, no durante el ascenso. Esto sucede porque los escaladores gastan toda su energía física y mental alcanzando la cima, dejándolos completamente vacíos para el descenso. Tus piernas tiemblan de fatiga. Tu cerebro, nublado por la hipoxia, comete errores estúpidos. Tu visión se estrecha por el agotamiento extremo. Y el descenso requiere más concentración técnica que el ascenso. Debes rapelar hacia atrás por paredes verticales, colocar tus crampones con precisión en hielo resbaladizo, mantener tensión constante en las cuerdas de seguridad. Un momento de distracción, un paso en falso, y caes. Las estadísticas son brutales. De cada 10 personas que mueren en el K2, 7 mueren después de alcanzar la cumbre. Karen y Emily permanecieron en la cima durante 20 minutos, mucho más tiempo del que cualquier persona debería pasar a esa altitud. Minma les rogaba constantemente que comenzaran el descenso. La tormenta pronosticada ya estaba visible en el horizonte occidental, una pared negra de nubes avanzando hacia ellos como un tsunami atmosférico. Pero madre e hija parecían incapaces de comprender la urgencia. Se movían en cámara lenta, sus acciones descoordinadas y confusas. Finalmente, a las 3:10 de la tarde, comenzaron el descenso. Ya era demasiado tarde. El primer tramo del descenso desde la cumbre es una arista expuesta de hielo y nieve compactada, con caídas verticales de miles de metros a ambos lados. Esta sección requiere concentración absoluta y pie firme. Los escaladores avanzan lentamente, probando cada paso, antes de transferir su peso completo, usando sus piolets como anclas de seguridad. Karen iba primera, siguiendo la línea de cuerdas fijas que habían sido instaladas durante el ascenso. Emily la seguía 3 metros detrás, conectada a su madre por una cuerda corta de seguridad. Minma y los otros 2 sherpas descendían detrás de Emily, listos para intervenir en caso de emergencia. Los primeros 50 metros transcurrieron sin incidentes, aunque el ritmo era glacialmente lento. Pero entonces, el viento cambió. Una ráfaga masiva, estimada en más de 150 km por hora, golpeó la arista con furia apocalíptica. Karen fue lanzada hacia un lado, perdiendo momentáneamente su equilibrio. Sus crampones resbalaron en el hielo pulido. Durante 2 segundos aterradores, se balanceó sobre el vacío, sostenida solo por su agarre desesperado en la cuerda fija. Los sherpas observaban horrorizados, demasiado lejos para ayudar. Karen logró estabilizarse, plantando su piolet profundamente en el hielo y recuperando su posición. Pero el incidente la había dejado visiblemente aterrorizada. Desde ese momento, cada movimiento que hacía estaba marcado por el pánico, no por la técnica controlada. Lo que sucedió exactamente en los siguientes minutos nunca quedó completamente claro. Los testimonios de los 3 sherpas que presenciaron el evento difieren en detalles específicos, probablemente porque todo ocurrió con velocidad horrible y traumática. Pero la secuencia básica está documentada. A las 3:38 minutos de la tarde, mientras descendían por una sección particularmente empinada, aproximadamente 100 metros debajo de la cumbre, Emily se detuvo repentinamente. Minma, observando desde 20 metros atrás,
Vio que Emily estaba inclinada hacia adelante de manera extraña, como si estuviera vomitando o tosiendo violentamente. Karen, quien iba delante y no podía ver a su hija, continuó descendiendo, creando tensión en la cuerda que las conectaba. De repente, Emily cayó hacia adelante, su cuerpo colapsando completamente. Los Sherpas nunca determinaron si fue un desmayo causado por hipoxia severa, un colapso por edema pulmonar o simplemente un tropiezo fatal causado por agotamiento extremo. Pero el resultado fue inequívoco. Emily cayó, y su peso muerto en la cuerda arrancó a Karen de sus anclajes. Durante una fracción de segundo que se estiró hacia la eternidad, Karen intentó desesperadamente plantar su piolet, clavar sus crampones, agarrarse de cualquier cosa, pero el impulso era imparable. Y entonces, madre e hija comenzaron a caer. La caída duró aproximadamente 22 segundos. 800 metros verticales de roca, hielo y vacío. Los Sherpas que presenciaron la caída describirían más tarde el horror absoluto de ver dos cuerpos humanos precipitándose por la cara sur del K2, tumbling violentamente, golpeando contra salientes de roca, rebotando, cayendo, desapareciendo de la vista, reapareciendo brevemente como puntos minúsculos contra el blanco del hielo y finalmente desvaneciendo completamente en las sombras del glaciar inferior. No hubo gritos audibles. El viento se llevó cualquier sonido. No hubo posibilidad de rescate. A esa velocidad y en esa pendiente, nada podría haberlas salvado. Los cuerpos humanos que caen desde altura terminal alcanzan velocidades de más de 200 km por hora. El impacto contra el hielo duro a esa velocidad produce fuerzas que exceden miles de veces el peso corporal. Los huesos se pulverizan, los órganos internos se desintegran. La muerte es instantánea, aunque ese consuelo es pequeño para quienes quedan atrás. Mingma permaneció inmóvil durante varios minutos después de la caída, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Había visto muertes en la montaña antes, pero nunca algo tan violento, tan definitivo. Finalmente tomó su radio y transmitió el mensaje que nadie en el campo base quería escuchar. 2 escaladores caídos, no hay supervivientes, recuperación imposible. La búsqueda de los cuerpos comenzó al día siguiente, cuando las condiciones meteorológicas mejoraron lo suficiente para permitir un equipo de rescate. Hassan Ali, el líder de la expedición, organizó un grupo de 6 Sherpas experimentados para descender por la cara sur y localizar los restos. Encontraron a Karen aproximadamente 500 metros debajo del punto de caída inicial, su cuerpo parcialmente enterrado en una acumulación de nieve. Estaba atada todavía a fragmentos de cuerda destrozada. Sus extremidades estaban en ángulos, imposibles. Su rostro, milagrosamente, estaba relativamente intacto, congelado en una expresión que los Sherpas describieron como sorprendida, como si en su último momento hubiera comprendido finalmente la magnitud del error que había cometido. Emily fue encontrada otros 200 metros más abajo. Su cuerpo había impactado contra un saliente de roca con fuerza suficiente para crear una grieta visible en el hielo circundante. La recuperación de los cuerpos era técnicamente posible, pero extraordinariamente peligrosa. Hassan tomó la decisión, en consulta con las autoridades pakistaníes y la familia Whitlow en Estados Unidos, de dejar los cuerpos donde cayeron. Esta es práctica estándar en el K2. La montaña está sembrada con los restos de más de 80 escaladores que murieron en sus laderas. Karen y Emily Whitlow se unieron a esa galería macabra de ambición y error. Sus cuerpos permanecen allí hasta el día de hoy, monumentos congelados a las consecuencias fatales de ignorar todas las advertencias. La noticia de las muertes de Karen y Emily Whitlow llegó a Denver, Colorado, el 24 de julio de 2016. Mark Whitlow, esposo de Karen y padre de Emily, recibió la llamada telefónica de Hassan Ali a las 6 de la mañana hora local. Lo que siguió fue el colapso total de un hombre que había advertido repetidamente sobre este resultado exacto, que había rogado a su esposa e hija que no fueran, que había presentado argumentos lógicos y estadísticas de mortalidad y súplicas emocionales. Y ahora estaba sosteniendo un teléfono mientras un extraño con acento pakistaní le explicaba que su familia entera había sido borrada de la existencia en 22 segundos de caída libre por la cara de una montaña en el otro lado del mundo. Mark nunca se recuperó realmente.
En entrevistas posteriores con medios de comunicación, habló sobre la frustración agónica de amar a personas que eligieron su propia destrucción. Describió cómo la fiebre de cumbre había transformado a su esposa e hija en versiones irreconocibles de sí mismas, consumidas por una obsesión que él nunca comprendió. Mark Whitlow se convirtió, a su pesar, en una voz prominente contra el turismo de montaña comercial sin regulación adecuada. La tragedia de Karen y Emily reabrió un debate que ha estado ardiendo en la comunidad alpinista durante décadas. ¿Dónde termina la libertad individual y comienza la responsabilidad ética? Las expediciones comerciales del K2 operan en un vacío legal extraño. Pakistán emite permisos de escalada a cambio de tarifas sustanciales, pero no impone requisitos de experiencia o calificaciones mínimas. Si tienes el dinero, puedes comprar un lugar en una expedición al K2, sin importar si nunca has escalado nada más alto que una escalera. Las empresas comerciales argumentan que los clientes adultos tienen derecho a asumir riesgos informados. Firman exenciones de responsabilidad detalladas que reconocen explícitamente la posibilidad de muerte. Nadie los está obligando a escalar. Si eligen hacerlo sabiendo los peligros, esa es su prerrogativa. Pero los críticos señalan que la fiebre de cumbre nubla el juicio hasta el punto donde el consentimiento informado se vuelve imposible. Karen y Emily firmaron papeles que decían que entendían los riesgos, pero claramente no los entendían realmente. Si lo hubieran hecho, habrían descendido cuando los síntomas del mal de altura aparecieron. La pregunta filosófica se vuelve: ¿tienen las empresas comerciales la obligación ética de rechazar clientes que no están preparados, incluso si esos clientes insisten en escalar? En los meses posteriores a la tragedia, Hassan Ali enfrentó críticas severas de la comunidad alpinista internacional. Varios escaladores profesionales publicaron artículos abiertos acusándolo de priorizar ganancias sobre seguridad, de permitir que dos principiantes absolutos intentaran una de las montañas más peligrosas del planeta. Hassan defendió sus acciones argumentando que había advertido repetidamente a Karen y Emily sobre los peligros, que les había dado múltiples oportunidades de retirarse, que finalmente no podía obligarlas físicamente a descender. Técnicamente tenía razón, legalmente no había hecho nada incorrecto, pero la corte de opinión pública es diferente a la corte de ley. Hassan perdió la mayoría de sus clientes en las temporadas siguientes. Su empresa comercial colapsó financieramente para 2018. En una entrevista final antes de cerrar su negocio, Hassan admitió que si pudiera retroceder el tiempo, habría rechazado el dinero de Karen y Emily y les habría negado el permiso para unirse a la expedición. Dijo que las imágenes de sus cuerpos cayendo lo perseguían cada noche. Ninguna cantidad de dinero valía vivir con ese recuerdo. Era una lección aprendida demasiado tarde, comprada con 2 vidas. La tragedia también reavivó las discusiones sobre la fiebre de cumbre, ese estado psicológico peligroso que convierte a personas racionales en jugadores compulsivos apostando sus vidas. Los psicólogos deportivos que estudian el alpinismo de alta altitud han identificado la fiebre de cumbre como una forma de adicción cognitiva. Funciona de manera similar a la adicción al juego: inversión emocional creciente, negación de riesgos, incapacidad de abandonar incluso cuando las probabilidades están claramente en tu contra. Los escaladores que desarrollan fiebre de cumbre exhiben patrones de pensamiento distorsionado, racionalizan síntomas peligrosos como inconvenientes menores, minimizan advertencias de expertos como exageración, sobreestiman dramáticamente sus propias capacidades y, lo más peligroso, desarrollan lo que los psicólogos llaman falacia del costo hundido, la creencia de que porque ya han invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo, deben continuar sin importar qué. Karen y Emily exhibieron cada uno de estos síntomas. Habían liquidado ahorros, renunciado a trabajos, suspendido estudios, viajado al otro lado del mundo. La idea de regresar sin alcanzar la cumbre era psicológicamente intolerable, así que continuaron ascendiendo incluso cuando cada señal racional gritaba que debían detenerse. La fiebre de cumbre los había convertido en adictos, persiguiendo una dosis que los mataría. En el aniversario de 1 año de las muertes, la familia Whitlow estableció una fundación sin fines de lucro dedicada a la educación sobre seguridad en montañismo. La Fundación Karen y Emily Whitlow
ofrece seminarios gratuitos para aspirantes a alpinistas, enfocándose específicamente en reconocer y resistir la fiebre de cumbre. Traen a sobrevivientes de desastres en montañas para contar sus historias. Muestran videos gráficos de cuerpos congelados en el Everest y el K2. Enseñan el concepto de límites de retorno, puntos preestablecidos donde debes dar la vuelta sin importar qué tan cerca estés de la cumbre. La fundación ha sido controvertida. Algunos alpinistas la critican como paternalista, argumentando que infantiliza a los escaladores adultos. Pero las estadísticas sugieren que está teniendo un impacto. En los años desde que la fundación comenzó sus programas educativos, el número de muertes por fiebre de cumbre en 8.000 pakistaníes ha disminuido aproximadamente 25%. No es una reducción dramática, pero representa vidas salvadas. Mark Whitlow, quien dirige la fundación, dice que si puede evitar que una sola familia experimente lo que él experimentó, el trabajo habrá valido la pena. Es un legado construido sobre cenizas, pero es un legado sin embargo. Los cuerpos de Karen y Emily permanecen en el K2, en la cara sur donde cayeron. El hielo los ha preservado en el estado exacto en que murieron, momificados por el frío extremo. Los escaladores que pasan por esa sección en expediciones posteriores ocasionalmente reportan haberlos visto, dos figuras vestidas con trajes térmicos, ahora descoloridos por años de exposición a la radiación ultravioleta. Se han convertido en parte de la geografía macabra de la montaña, uniéndose a docenas de otros cuerpos que sirven como marcadores de ruta y advertencias silenciosas. Hay algo profundamente perturbador sobre esta realidad, que los restos humanos se conviertan en hitos permanentes, que futuras generaciones de escaladores pasen junto a cadáveres congelados en su camino hacia la gloria. Pero también hay algo apropiado en ello, porque estas montañas no son parques temáticos, no son destinos turísticos seguros, son campos de batalla donde la ambición humana choca contra las fuerzas indiferentes de la naturaleza, y los cuerpos que quedan atrás son testimonios honestos de quién gana esa batalla con más frecuencia. La historia de Karen y Emily Whitlow nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre el límite entre valentía y temeridad, entre perseguir sueños y cortejar la muerte. Vivimos en una cultura que celebra el empuje, la determinación, la negativa a rendirse. Se nos dice constantemente que podemos lograr cualquier cosa si trabajamos lo suficientemente duro, si creemos lo suficientemente fuerte, si nunca aceptamos un no por respuesta. Pero las montañas no responden a mantras motivacionales. No se preocupan por tu determinación o tu sueño o cuánto has sacrificado. Solo se preocupan por si tienes las habilidades técnicas, la experiencia y el juicio para navegar sus peligros objetivos. Karen y Emily tenían determinación en abundancia. Lo que no tenían era experiencia, preparación y la humildad de reconocer sus limitaciones. ¿Es esa una tragedia o una consecuencia predecible? ¿Fueron víctimas de un sistema comercial explotador o arquitectas de su propia destrucción, que impulsa a alguien a arriesgarlo absolutamente todo por pararse en una cumbre durante 20 minutos? Y quizás la pregunta más inquietante de todas: si supieras con certeza que alcanzar tu sueño máximo te costaría la vida, ¿aún lo intentarías?